Vamos a comenzar y quiero empezar contándoles un poco sobre, ahí ya se está viendo, ok, sobre, ¿no? Eso. Sobre el coronavirus, fíjense que independientemente a lo que nos dediquemos, creo que es un tema de interés general y es algo que tenemos que aprender. Eh, a veces el tema de tener la información y de poder resolverle la duda al paciente, pues nos ayuda mucho en nuestra práctica diaria. Seas audiólogo, seas audioprotesista, sea quien seas, la información es poder. Entonces, con lo que te vas a encontrar en esta presentación es con una actualización de lo que sabemos desde el punto de vista médico hasta el momento del coronavirus. Una serie de cosas muy interesantes que te lo digo como médico, esta enfermedad fuera de ser lo destructiva que es y de todos los cambios que ha generado en nuestra forma de vida, desde el punto de vista médico y virológico, inmunológico y demás, es una enfermedad sumamente interesante de platicar. Entonces, vamos a contarte, te voy a contar un poco acerca de dónde salió o de dónde se supone que salió, cómo se ha comportado la enfermedad, qué es lo que le hace a tu cuerpo, para después aterrizarlo en cómo le hago para regresar con todos estos problemas a la normalidad en mi gabinete audiológico. Entonces, todo esto obedece a una revisión bibliográfica que al final van a ver todas las referencias. Hay un montón de información, pero hay que aclarar. Estamos en pañales porque esto tiene en teoría y oficialmente 6 meses que se detonó. Entonces la cantidad de artículos que ustedes pueden encontrar sí son muchos, pero muchos de ellos están con base en suposiciones o con base en muestras muy pequeñas de población. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que ustedes tienen que saber cuando hablamos de coronavirus, y que creo que mucha gente lo sabe porque se volvió algo de interés general, es de dónde salió. Evidentemente todos sabemos que de China y que de la provincia de Wuhan o Wuhan o Wuhan, no como la quieran pronunciar. Si me ayudan con un micrófono que anda aprendido por ahí, por favor. Entonces, los primeros casos reportados fueron reportados el año pasado, el 31 de diciembre de 2019, que si bien es cierto, hay muchas teorías conspiranoicas y también hay datos ahí formales que nos dicen que desde mediados de noviembre del 2019 ya había casos de esta neumonía atípica que no sabían muy bien cómo tratarla, que recordaba un poco a el SARS-1 que fue en el 2003, pero que tenía un comportamiento ligeramente diferente, que se presentó únicamente en esta comunidad y que en ese momento las autoridades sanitarias chinas no hicieron nada. Al final, los casos empiezan a aumentar de manera exponencial y el 31 de diciembre del 2019 nosotros nos enteramos que había 27 casos de neumonía atípica, de pacientes que aparentemente estaban sanos y que en un transcurso no mayor a 3 semanas caían ya en el hospital con requerimientos precisos de intubación y con un manejo que no era muy claro y que, aclaro, hasta este momento sigue sin ser muy bien delimitado qué es lo que se tiene que hacer con esta enfermedad. Entonces, después de aislar al virus, se dieron cuenta que pertenecía a la familia de los coronavirus y por el cuadro clínico y por la forma en la de presentación que tenía, lo denominaron SARS haciendo referencia al síndrome agudo respiratorio grave, que si ustedes recordarán un poco, en el 2003 causó una epidemia pues, bastante fuerte, y COV, porque pues hacemos referencia al coronavirus, déjenme poner aquí el puntero, COV por coronavirus y 2 porque pues es la versión 2, digamos. Entonces, desde el año pasado hay casos reportados, pero lo peligroso del coronavirus no fue tanto o no es tanto hasta este momento su letalidad, no es la cantidad de personas que está matando, es que es un virus que está perfectamente diseñado para esparcirse y para contagiar y para llegar a muchos lados. Entonces, vamos a entrarnos un poquito más a profundidad. Los coronavirus en general los tenemos presentes en muchos lados y yo platicaba con alguien, no me acuerdo, hace un par de semanas, hace un par de meses ya, porque perdemos la noción del tiempo, hace un par de meses sobre un video que se hizo viral, no me acuerdo si en Facebook o en TikTok o en alguna de estas redes sociales, en donde decían, es que el Lysol mata coronavirus, y entonces la gente que no está familiarizada con esto, pues escucha coronavirus y se imagina que solamente existe un coronavirus y que es este coronavirus.
No es cierto. El coronavirus es una familia de virus, ¿sí? Dentro de los cuales se destacan algunos porque generan desde cuadros muy parecidos al resfriado común hasta enfermedades gastrointestinales, y un coronavirus fue el responsable del síndrome respiratorio agudo grave, es decir, del SARS, que en el 2003 mató a 8,000 personas más o menos y que tiene una letalidad alta, muy, muy alta, del 10%. Dentro de las investigaciones y dentro de la revisión bibliográfica, bueno, el coronavirus en este año, en el 2003, afectó a muchos países, pero no se transformó en pandemia. Sin embargo, la diferencia que tenemos con el coronavirus actual es que, insisto, parece diseñado por el mismísimo maligno, con el que ustedes crean, por su efectividad. Es un virus muy efectivo y que se contagia de una forma muy sencilla y muy rápida, además. Además, los coronavirus generan otro tipo de enfermedades de las cuales no estamos tan familiarizados, como el síndrome respiratorio de Oriente Próximo, que tiene una letalidad todavía más alta y que afortunadamente ya nos han reportado casos desde hace varios años. Entonces, cada que ustedes escuchen coronavirus, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿cuál coronavirus? En este momento estamos hablando del SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dentro de la descripción epidemiológica decimos, bueno, es que todo mundo cree, la creencia popular es que viene directamente de los murciélagos. Si yo pongo esta belleza, este animal tan bonito, ¿ustedes creen que podría ser capaz de generarnos tanto? Pues la verdad es que ni siquiera la ciencia lo sabe actualmente. Los estudios y los estudios de la filogenética y del virus, es decir, de dónde viene y tratar de ver cuál es su ancestro, nos transportan, sí, por supuesto, al murciélago, porque el coronavirus actual se parece mucho a este virus de acá. Sin embargo, no se ha aislado en murciélagos. Actualmente la teoría más aceptada es que hubo algún vector, es decir, el murciélago inoculó con su virus a otro animal que se presume que es un pangolín, esto es un pangolín por si no lo conocían, y estos animales en el interior mutó el virus y se transformó en lo que conocemos actualmente como coronavirus, y de ahí saltó al ser humano. ¿Por qué es la teoría más aceptada hasta el momento? Porque en la provincia de Wuhan, donde se detona todo esto, en el mercado donde se empezaron a aislar los casos, había muchos de estos animalitos que estaban a la venta y estaban vivos. Es decir, el murciélaguito tal vez no tenga toda la culpa, ¿de acuerdo? Entonces, al final es una zoonosis porque fue una infección que se transmitió del animal al humano. Desde este punto de vista y de la transmisión y demás, están bien estudiados hasta el momento dos tipos de contagio. El tipo de contagio animal-humano, es decir, nosotros somos capaces de transmitir el virus a ciertos animales. Hay estudios que nos hablan acerca de la presencia de coronavirus en los gatos, de la presencia de coronavirus en hurones, por ejemplo, en donde una parte importante de estos animalitos sí generan síntomas no graves, y otra simplemente pasan como asintomáticos. Acá lo interesante, y no lo digo para que saquen a su gato a la calle y lo boten, no, es que no está todavía comprobado si estos son infectantes para nosotros. Lo que sí sabemos es que este coronavirus se puede transmitir a otras especies. Hago énfasis en los gatos y hago énfasis en los hurones, porque pues, son los animales donde se ha descubierto una carga viral significativamente, estadísticamente significativa, perdón, aunque también, bueno, por ahí hay estudios acerca de perros y otro tipo de animales de compañía, en donde es menos la probabilidad de que se contagien. Por otro lado, de lo que en todos lados se habla es del contagio o de la diseminación humano-humano, que es lo que nos tiene en la situación actual en la que estamos. Y con todas las medidas que hay en el gobierno y con esta superheroína que teníamos que era Susana Distancia y con toda la campaña de medios que lanzó el gobierno federal para tratar de explicarnos de dónde venía el contagio, no lo entendemos y seguimos sin entenderlo. ¿Y saben qué? Seguiremos sin entenderlo. Sin embargo, pues vale la pena volver a decirles cuál es. La transmisión humano-humano se ha estudiado en los meses que lleva la epidemia de varias formas. Sin lugar a dudas, y en número uno, sabemos que el coronavirus se transmite a través de secreciones respiratorias, a través de estas famosas gotitas de flush, ¿sí? Que son pues, simplemente el spray que lanzas cuando estornudas o cuando toses, que deben de cumplir con ciertas características. Se ha estudiado muy bien esto y estas gotitas deben de medir más de 5 micras, para ser infecciosas. Y además, un dato interesante, que un estornudo bien dado puede alcanzar hasta 2 metros, de ahí lo de la sana distancia. Entonces, tenemos que considerar esto como la vía número uno del contagio y de transmisión del coronavirus, las secreciones respiratorias de una persona infectada y el hecho de que una persona no infectada esté ahí cerca, ¿sí?
hacemos mucho énfasis también en el tema de no tocarte la mano, la cara, de lavarte las manos y demás, porque está confirmado que el coronavirus puede sobrevivir en tus manitas y si tú te tocas la cara y tienes contacto con la mucosa de los ojos, por ahí puede entrar y ahí empieza la infección. Esos son las formas más comunes de contagio de esta enfermedad. Sin embargo, conforme han avanzado los meses, se han estudiado otras. Por ejemplo, por ciertas razones que te voy a explicar más adelante, el coronavirus también tiene cierta presencia en el tracto gastrointestinal. Luego entonces hay evidencia, no todavía muy sólida, pero hay evidencia que nos habla acerca de que hay un posible contagio a través de las heces o del más mal manejo de las heces fecales, por ejemplo. Y esto tú me dirás qué tiene de, o sea, ¿cómo me puedo contagiar yo de coronavirus por las heces fecales? Imagínate que eres enfermera y que tienes que cambiar el pañal de los pacientes. Imagínate que vives en una casa de retiro o trabajas en una casa de retiro donde hay que cambiar pañales. Cosas así se están poniendo sobre la mesa actualmente y al día de hoy las heces están empezando a ser consideradas como un método de transmisión también de la enfermedad si no se tiene la higiene suficiente. Por otro lado, hay estudios que nos hablan acerca de qué es lo que pasa con la transmisión de madre a hijo, a eso le llamamos contagio vertical, en donde la mamá va a contagiar al niño. No hay evidencia suficiente para demostrar que una mujer embarazada enferma de coronavirus necesariamente va a contagiar al bebé. No hay evidencia hasta el momento. De hecho, no hay evidencia siquiera sobre si el coronavirus genera una mayor cantidad de complicaciones en el embarazo en una mujer enferma que en una mujer sin esta enfermedad. Es decir, hasta el momento no tenemos datos ni evidencia que diga que el coronavirus afecta al embarazo. Por otro lado, tampoco hay datos que indiquen que afecta a los recién nacidos, porque tenemos que entender algo, los virus, hay muchos que se caracterizan, por alterar el desarrollo embrionario. Hasta este momento no hay evidencia que nos digan que eso pase con el coronavirus y con los embarazos. Entonces, lo que sí se está estudiando son las secreciones que están en el momento del intercambio entre la madre y el niño, y se ha logrado aislar coronavirus en leche materna, pero no en títulos suficientes como para generar infección. La mayor cantidad de casos de transmisión madre a hijo no están en el parto, no están en la leche materna, están mucho más en el contacto directo de la madre con el niño. Y volvemos a lo mismo con el tema de la distancia. Entonces, si la madre está infectada, va a llegar a infectar al niño, pero no por la leche, ni por el parto, ni por nada, sino por simplemente estar tan cerca de él. Entonces, y así como esta, están saliendo más formas de transmisión día con día, que algunas están siendo quitadas, algunas están siendo afirmadas, pero bueno, estas son las más importantes al día de hoy. Este mapa, el cual no es de mi propiedad, y acá les pongo la página de internet en donde lo están actualizando día a día, corresponde a la distribución de los casos, porque una de las características más importantes de esta infección es que tiene una alta tasa de contagio y tiene mecanismos que le permiten transmitirse de una manera muy efectiva. Entonces, este mapa son datos hasta el día de ayer. Si ustedes se meten a la dirección de internet que está aquí puesta, van a ver lo que está pasando al día de hoy. La coloración de cada uno de los países te indica más o menos el estado donde están, hablando de casos reportados. Y sin lugar a dudas, pues Estados Unidos es uno de los países que se lleva la bandera, ¿sí? Por tener más de 1 millón de casos. Pero como bien lo dijo, y voy a, insisto, a parafrasear tal vez muy mal al doctor Gatell, es prácticamente imposible medir el impacto real de la epidemia, porque esto significaría hacerle pruebas a una población gigantesca, cuando tal vez no sea tan necesario, y además tenemos que tomar en cuenta la gran cantidad de casos que son asintomáticos. Luego entonces, todos los números que podamos arrojar no necesariamente van a ser muy reales, ¿me explico? ¿Por qué? Porque el subdiagnóstico es uno de los problemas y por el otro lado toda la cantidad de personas que son asintomáticas. Cuando esta epidemia empezó y cuando ya nos encuarentenamos acá en México, que todo el equipo de CASMED empezó a tomar estas medidas desde el 17 de marzo, específicamente su servidor empezó a hacer un seguimiento puntual de los casos que se reportaban día a día.
y en realidad es que no había una forma sencilla de medir qué era lo que estaba pasando. En algún punto, y a través de un Excel y ciertas fórmulas y demás, las predicciones que yo sacaba coincidían con los de la Secretaría de Salud, pero luego se desviaban, pero luego sí, pero luego no, pero es decir, la metodología epidemiológica que se toma en cuenta para medir los casos de coronavirus es muy compleja por la complejidad de detección de los mismos casos, ¿me explico? Y por la gran cantidad de personas, insisto, que son asintomáticos. Estas tablas también las encuentran en esta página, que están siendo actualizadas constantemente, y son los dos top 10 desafortunados. El primero el top 10 con los 10 países con más afectados, como pueden ver es hasta el día de ayer, y insisto, Estados Unidos es uno de los países con más casos reportados. Por otro lado, en el top 10 de países con más muertos, pues desafortunadamente figura México ya en el país número 7. Entonces, esto obedece, insisto, a la falta de apego a las medidas sanitarias, insiste además a la falta de creencia en esta enfermedad, porque por ahí también me encontré un artículo en donde hablaban acerca de la renuencia que tienen ciertas poblaciones a creer o no sobre el virus, y los países latinoamericanos brillamos porque no creemos en la enfermedad. Entonces, evidentemente esto genera un repunte en los contagios y no nos vayamos muy lejos. ¿Qué pasó hace ni siquiera una semana, hace unos días, que nos dijeron en la Ciudad de México que tal vez podíamos salir ya? Yo vi la calle, según las noticias, atascada de gente como si nada hubiera pasado. La semana pasada platicábamos con una compañera muy querida de Argentina que nos decía es que no es posible, nos dieron permiso de salir un par de horas en las tardes a hacer ejercicio y parece que toda la gente decidió ir al mismo parque y entonces otra vez estaban considerando el confinamiento. E incluso en países donde ya parecía que se había superado la epidemia, están reconsiderando las medidas de confinamiento porque la gente no está haciendo caso. Entonces es un virus que es muy eficiente en su contagio, y si a eso le sumamos la ignorancia que tenemos sobre el tema, pues todavía peor. Y se van a dar cuenta a lo que me refiero cuando hablemos de las medidas de protección. Una de las preguntas que siempre hacen, y digo siempre hacen porque he estado ya en varias videoconferencias al respecto con diferentes ponentes y demás, es, oye, ¿y cuánto dura el virus en una superficie? La verdad, y es que voy a repetir el comentario que escuché de uno de los expertos, es bien complicado definirlo porque dependiendo de la bibliografía, dependiendo del estudio, dependiendo del país, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la humedad relativa, dependiendo de un montón de variables, esto puede cambiar. Sin embargo, si tratamos de agarrar un estándar de uno de los estudios que se hicieron más grandes en Europa, estos son los datos. Si nosotros no limpiamos, si nosotros no desinfectamos, si nosotros no hacemos nada y dejamos las superficies intactas, más o menos esto es lo que dura. Y lo peligroso no es el cobre, aunque bueno, pues, dependiendo del ambiente en el que te desempeñes podría ser, pero fíjense lo que sucede en el plástico. 72 horas y nosotros no tenemos higiene, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que de nada te sirve traer tu careta, ¿sí? Si no la desinfectas. Que de nada te va a servir en tu gabinete tener estas mamparas gigantes de acrílico si no vas a tener un protocolo de desinfección constante. ¿Por qué? Porque más que ayudarte, el virus sobrevive en el plástico, es el material donde más tiempo sobrevive. Luego entonces se transforma en un fomite, es decir, en un método o más bien en un vector que va a contagiar a más gente si es que no tiene las medidas adecuadas. Es por eso que el tema de la careta y el tema de todo debe de tomarse con mucha precaución, porque usar careta, poner estas mamparas de acrílico y poner todas las barreras que están poniendo en todos lados requiere el doble de esfuerzo porque tienes que estar sanitizando constantemente. Entonces, ojo con ese dato porque me pareció muy interesante mencionárselos porque es uno de los materiales en donde más tiempo permanece viable el virus. Hay algunos factores determinantes para que esto cambie. Por un lado, la temperatura. A mayor temperatura, menor viabilidad del virus. Esto significa que, y ahorita les voy a dar como datos más específicos, mientras más caliente esté el ambiente, menos tiempo va a vivir el virus. Pero por otro lado, mientras más húmedo sea, mientras la humedad relativa sea mayor, más longevo es el virus. Entonces, es una situación compleja. Si tú, por ejemplo, no tienes un buen sistema de ventilación en tu gabinete, tienes que tener mucho cuidado porque ahí es más probable
que el virus sobreviva más tiempo. Por lo tanto, tus medidas de higiene deben de ser todavía más extremas. Si tú, por el contrario, tienes un sistema de ventilación muy eficiente, que la bibliografía habla del aire acondicionado y de estos sistemas de ciclaje del aire, del exterior con el interior, ahí no tienes tanto problema porque se ha demostrado que estos mecanismos de ciclaje del aire pues nos ayudan mucho a disminuir la carga viral del aire en general. Por supuesto tienes que tener las medidas de sanitización que ya debes de conocer y que si no te voy a platicar a continuación, pero tienes menos riesgo que si tu oficina o que si tu gabinete está totalmente encerrado, cerrado, sin ventilación, sin nada, ¿de acuerdo? Para la inactivación del virus es algo de lo que se ha hablado muchísimo y qué sustancias sí, qué sustancias no y demás. Lo que te muestro en esta imagen son las diferentes sustancias con las que contamos actualmente y el tiempo más o menos, el tiempo promedio que se tardan en inactivarlo, es decir, en hacer que ya no infecte y matarlo en términos muy generales. El etanol, es decir, el alcohol, en estas proporciones, después de un minuto lo mata. El hipoclorito de sodio, es decir, el cloro, después de un minuto lo mata. Por eso tanta insistencia en estar clorando las superficies, por eso tanta insistencia en el gel para las manos, que si bien es cierto, son medidas que deben de tomarse ya de manera permanente, tomaron como mucho más auge a partir de la pandemia. El glutaraldehído también al 2% después de un minuto. Y ojo, todas estas sustancias, incluidas el jabón, se tardan aproximadamente 5 minutos en destruir el virus. Es por eso que te piden que el lavado de manos sea constante, te piden además que si cantes las de Selena 2 veces para lavarte, que si el Happy Birthday o lo que sea para lavarte las manos, para dar tiempo a que el virus deshaga la capa lipídica que tiene, perdón, que el jabón deshaga la capa lipídica que tiene el virus y que se muera, ¿me explico? Pero además, en las últimas semanas, me atrevo a decir en el último par de meses, surgieron dos conceptos bien interesantes para la inactivación del virus. El primero de ellos fueron las sales de amonio cuaternario, que son sustancias que han demostrado una efectividad alta para la inactivación del virus y que el tiempo para la inactivación es menor al minuto. Son sistemas muy eficientes para la inactivación. Y por otro lado, la desinfección y la sanitización a través de luz ultravioleta. Si ustedes nunca habían visto cómo funcionaba una de estas cosas, esto es un sanitizador de luz ultravioleta que está actualmente aprobado por entidades europeas para hacer la sanitización y que, por ejemplo, en el caso de nosotros que nos dedicamos a la adaptación de auxiliares auditivos, debemos empezar a buscar estos deshumidificadores que tienen luz UV porque nos ayudan contra el coronavirus y porque le estamos dando un valor agregado al proceso de deshumidificación que ya debería de tener el paciente diariamente. Entonces, acuérdense de estas dos cosas porque las van a estar escuchando constantemente. Ahora bien, en una de las pláticas pasadas que tuvimos con el maestro José Luis Anabalón en una de las mesas de discusión y que también estuvo nuestro amigo Diego Males, hablamos sobre esto de la luz ultravioleta y evidentemente no toda la gente va a tener para comprar uno de estos artilugios, ¿sí? Tampoco las sales de amonio cuaternario, que si bien es cierto no son costosas, pues puede ser que no esté a tu alcance. No te preocupes. El cloro es tu mejor aliado en este momento y está completamente comprobado. Tú puedes googlear en internet qué se necesita, cómo es la solución que tienes que preparar para hacer tu sanitización sin que te tengas que gastar una fortuna. Pero de que hay otras medidas, por supuesto que las hay y son más eficientes. Otra de las variables que influyen en el comportamiento del virus es justamente la alta temperatura. Dependiendo de la temperatura a la que expongamos al virus, es el tiempo que va a durar vivo. Y esto no lo digo como para que avienten cerillazos a todos, sino para, si tú ocupas en tu consulta diaria equipo que está en contacto con varios pacientes, es muy eficiente la esterilización por medios calientes. Es decir, se ha comprobado que con un minuto que sometamos al instrumental quirúrgico a 70 grados centígrados, el virus se inactiva. Por ahí vi un video en internet de una persona que decía que quería desinfectar todo con calor y trataba de meter su comida que le traían de Rappi, no sé cuántos minutos al microondas para que la temperatura alcanzara los 70 grados, etcétera, etcétera. Por ahí no va. Es más bien en el tema de todo el instrumental quirúrgico y todas las cosas que ocupamos a veces en la práctica diaria. Entonces, la esterilización por calor funciona bastante bien contra el coronavirus.
Si hablamos del tiempo de incubación, esto también depende mucho de la bibliografía que consulten, pero hay dos datos que son como muy relevantes. El primero y la certeza que tenemos es que tenemos un periodo de 1 hasta 14 días en donde el virus se puede incubar sin que te dé un solo síntoma. Sin embargo, hay otra bibliografía que nos dice que entre los 5 y 6 días después de la exposición al virus es cuando vas a empezar a desarrollar síntomas. Y sin embargo, en otras poblaciones se ha visto que hasta el 97.5% de los casos se desarrollan después de los 11 días y medio, así, después de la exposición. Entonces, vayámonos por lo general. Si tú estuviste en contacto o crees haber estado en contacto con alguna persona con probable coronavirus, tienes que esperar 14 días y si no tienes ninguna sintomatología, ¿qué crees? Tampoco significa que no lo tengas, porque puede ser de ese porcentaje tan grande de personas asintomáticas que están portando el virus y que lo están contagiando. Entonces, mejor no te expongas, no salgas y no te juntes con nadie en este momento, sobre todo si eres de la Ciudad de México. Por otro lado, nos dice la bibliografía además que la transmisión de la enfermedad comienza de 1 a 2 días antes del inicio de la infección. Y esto es un dato importante porque a veces nos podemos confiar y decir, yo me siento bien, pues ¿para qué me pongo el cubrebocas o la mascarilla? Yo no voy a contagiar. Ojo, que hasta 2 días antes de que te empieces a sentir mal, puedes empezar a tener la carga viral suficiente como para contagiar. Entonces tienes que tener cuidado, más si vas a abrir o ya abriste tu punto, tu gabinete y demás. Lo que te recomiendan las guías internacionales es que todo el tiempo debes de traer el cubrebocas o la mascarilla, salvo cuando vas a comer, hasta ahí, ¿de acuerdo? Otro dato importante es que la carga viral de las personas asintomáticas es muy similar a la de las personas que sí están expresando sintomatología. ¿Qué significa esto? Que puede ser que tú no tengas ningún síntoma, evidentemente no te enteras de que tienes la enfermedad y sigues tu vida normal, no ocupas las medidas de protección y la cantidad de virus que se puede medir en ti puede ser exactamente igual que la que se puede medir en mí y que tal vez yo sí tengo síntomas, ¿me explico? Entonces, no es una garantía el no tener síntomas ya en este momento. Actualmente, todas las personas somos susceptibles a tener y portar el virus sin necesidad de expresar alguna sintomatología. Respecto a la duración de la enfermedad, quiero yo aquí aclarar una cosa. La definición operacional de lo que es un caso leve, moderado, severo o grave es muy compleja y a la fecha no se ponen de acuerdo los organismos internacionales en esto. Un caso grave evidente es aquel que ya requiere intubación y que ya está presentando complicaciones importantes. Sin embargo, todos los demás no, y se queda mucho en la subjetividad. Los casos leves o moderados son aquellos que no van a requerir internamiento, ni hospitalización, ni oxígeno suplementario, y corresponden aproximadamente al 80% de los casos, afortunadamente. Estos casos se resuelven aproximadamente en 2 semanas, la sintomatología va a desaparecer en 2 semanas y la bibliografía nos indica, hablando de carga viral, que después de 21 días de empezar con los síntomas es cuando aparentemente tú ya no tienes la suficiente cantidad de virus como para transmitírselos a alguien más. Ojo, 21 días después de que empezaste con los síntomas. Entonces, cuando hablemos de pruebas complementarias, vamos a saber pues, cómo lo hago para saber si puedo contagiar o no puedo contagiar. Por otro lado, la gravedad o la enfermedad grave, la que ya requirió hospitalización, oxígeno suplementario o intubación o alguna otra medida, puede recuperarse, si es que se recupera, en más o menos 3 a 6 semanas aproximadamente. Vamos a ponernos un poquito en contexto alrededor de esto. Tú no te cuidaste y ayer escuchaba yo un ejemplo muy sencillo. Cuando tú tienes una gripe normal, ¿sí? Tienes dos caminos que seguir. Si al día siguiente tienes que ir a trabajar, tú tienes dos opciones. O quedarte en tu casa, faltar un día, recuperarte y al día siguiente ya presentarte mucho mejor. O la segunda, irte a trabajar enfermo, irte a trabajar mal, irte a trabajar con el riesgo de ponerte peor, de hacer mal tu trabajo y que además contagies a las demás personas. Eso mismo tienes que hacer con el coronavirus. ¿Por qué? Porque si tú tienes sospecha y sigues haciendo tus actividades, está comprobado que una de las medidas para evitar que progrese la enfermedad es, por un lado, la buena alimentación, el reposo y el estar en un ambiente controlado. Si sigues haciendo tus actividades, hay más probabilidad de que la enfermedad progrese y no nada más eso.
te vas a llevar entre los pies a toda la gente que esté alrededor tuyo. ¿Me explico? Entonces, estos son datos que están ocupando los diferentes países para establecer los protocolos de acción, de los cuales te voy a hablar más adelante. Por otro lado, del inicio de la enfermedad a la instauración de la hipoxemia, entiéndase hipoxemia como la disminución de las concentraciones de oxígeno en sangre, y los síntomas graves, pues puede pasar desde una semana, ¿sí? A partir de que empezaron los síntomas, y pueden pasar hasta 8 semanas hasta el fallecimiento. Es decir, si yo me empecé a sentir mal hoy, aproximadamente dentro de una semana, si mi cuadro va a ser grave, voy a empezar con desaturación, ¿sí? Voy a empezar a bajar la cantidad de oxígeno en sangre. Y si yo no me atiendo, aproximadamente en 8 semanas me voy a morir. Así de sencillo, y así lo dice la estadística y la epidemiología de la enfermedad actualmente. Por otro lado, este es el comportamiento de la carga viral de la que les hablaba. Si nosotros no tenemos factores de riesgo, de los cuales les voy a hablar después, y tenemos un caso leve, ¿sí? Más o menos la carga viral empieza a bajar 8 días después de que empezaron los síntomas, es esta línea verde, y desaparecerá aproximadamente al día 21 más o menos. Si mi caso fue un caso ya grave, que no requirió tanto, es decir, que sí estuve en el hospital, pero que no requerí intubación, que no fue crítico, aproximadamente después de 21 días empieza a tener una probabilidad baja de transmisión. Y si es un caso crítico que ya requirió intubación, que ya requirió otras medidas, se ha comprobado que por diferentes fenómenos inmunológicos que te voy a explicar a continuación, la carga viral se mantiene, sigues infectando y por lo tanto pues, te transformas en un arma biológica andante. Ojo que estás en el hospital, pero de ahí la importancia de valorar también el trabajo del personal de salud, porque ellos son los que están lidiando día con día con estos casos, con los que tienen una carga viral gigantesca y que son los que más contagian. Entonces, esta es la explicación del quédate en casa. Quédate en casa porque si tienes un caso leve, pues no va a pasar nada después de 14 días, no pasa nada, ya tú podrás tal vez salir con tu cubrebocas y no vas a desinfectar. Quédate en casa porque, bueno, si ya estuviste en el hospital por alguna razón, pero regresaste a tu domicilio, después de 14 días, pues vas a empezar a retomar tus actividades normales en casa y si sales con tu cubrebocas después de 22 días no pasa nada. Pero si no te quedas en tu casa, efectivamente tienes mucha más probabilidad de desarrollar enfermedad crítica y además de empezar a infectar a cada vez más personas. Debo de reconocer que este es un cuadro que disfruté mucho hacer, mucho hacer, porque insisto que el coronavirus es un virus que tiene una gran cantidad de mecanismos y de vías involucradas y demás. Lo primero que te tengo que decir es que la concepción que tenemos, la gente en general, ¿sí?, del coronavirus como una enfermedad meramente respiratoria es errónea. El coronavirus es una enfermedad que sí, por supuesto, afecta a los pulmones y ahora te voy a explicar por qué afecta tanto a los pulmones, pero al final, si no se controla y si dejamos que avance y avance y avance, o aunque tratemos de meterle mano porque ya vimos que todavía no sabemos controlarla, te lleva a falla multiorgánica, es decir, no es una gripita, no es nada más que llegue a tus pulmones, va a afectar básicamente todo tu organismo. Y esto se debe a una chulada de historia, que ya sé que suena muy raro que yo diga esto de una enfermedad que es letal en algunos casos, pero es que es muy inteligente la forma en la que se comporta. El coronavirus entra a tu cuerpo a través de estas gotitas de flush, por todos estos mecanismos que te platiqué hace un momento, pero básicamente va a bajar a tus vías respiratorias y se va a pegar a un receptor que se llama receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, que para no entrar en mucho detalle, esta enzima se encarga, entre muchas cosas, de controlar tu tensión arterial. Entonces, estos receptores se encuentran en varios órganos de tu cuerpo. Se encuentran en los pulmones, hay una gran cantidad de receptores en los pulmones, los riñones y el corazón. Luego, entonces, lo primero que yo esperaría es que, evidentemente, el virus entre o penetre mucho más al tejido pulmonar, al tejido renal y al tejido cardíaco, que son al final las razones por las cuales está muriendo la gente en general, ¿eh? Pero bueno, vamos a imaginarnos que el virus ya entró y está ocupando el espacio de esta enzima, ¿sí?, que se llama enzima convertidora de angiotensina, y esta sustancia, al no poderse meter a su receptor, anda flotando por tu cuerpo y anda flotando por tu sangre, y estudios recientes han demostrado que ya el simple hecho,
olvídense del coronavirus. Ya el simple hecho de que esta sustancia haya sido reemplazada, o más bien desplazada de su lugar de acción, genera daño pulmonar, ataca directamente a los pulmones. Entonces ya desde ahí tenemos un factor para dañar el pulmón, simplemente porque el virus decidió meterse a la casita de esta otra sustancia. Posterior a esto, cuando tu cuerpo detecta que ya está el virus adentro de ti, se va a generar lo que siempre pasa con cualquier infección, una respuesta inmunológica. Sin embargo, en el caso de el coronavirus, esta respuesta inmunológica está exagerada. Es decir, no es como en una gripita normal que, bueno, ciertas celulitas van a empezar a activar ciertas sustancias para ir a contrarrestar la infección. No. Acá el coronavirus lo que genera es una respuesta inmunológica tan grande que genera un síndrome que se llama CRS o síndrome de liberación de citocinas. Es un término que engloba un montón de sustancias que se encargan de generar inflamación. Ojo, inflamación. Y aquí es donde empieza la verdadera problemática del coronavirus. No tanto que se haya pegado a tus pulmones, sino a la respuesta inmunológica y a la respuesta inflamatoria tan exagerada que el virus va a generar en tu cuerpo. Dentro de las situaciones principales que genera esta respuesta inmunológica exagerada está la liberación muy acentuada de sustancias que te van a inflamar. Te lo pongo así. Cuando tú te golpeas, ¿sí?, uno de los mecanismos que tenemos para que esto se regenere después es un proceso llamado inflamación. Y dentro de este proceso se activan un montón de sustancias químicas que de una forma controlada van a informarle a tu cuerpo que hay un problema para que se empiece a reparar. Si esto se sale de control, empieza a haber problemas porque estas sustancias empiezan a inflamar los tejidos. ¿Qué tejidos se van a empezar a inflamar? Pues donde hay más receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, es decir, los pulmones, el riñón y el corazón. Dentro de todas estas sustancias inflamatorias, una de las que está siendo más estudiada es esta que se llama interleucina 6. Es una sustancia que es altamente proinflamatoria y que ya por el simple hecho de liberarse también va a dañar al pulmón. Es decir, el coronavirus, si tú te imaginabas que lo que hacía era que poco a poquito se iba comiendo tu pulmón, falso. Lo único que hizo el coronavirus, por un lado, fue quitarle su lugar a esta sustancia y por el otro lado, desencadenar una respuesta muy acelerada de tu sistema inmunológico. Es decir, tu cuerpo está atacando a tu cuerpo. ¿Me explico? Entonces, bueno, una vez que pasa este fenómeno de liberación de sustancias tan grande y bla, pasan más cosas, ¿eh? Llega un punto en donde todo tu sistema inmunológico empieza a tratar de responder de manera exagerada a esta infección que detectaron, pero no lo logran. Y entre ellos empiezan a atacarse, por decirlo de alguna forma. Y las sustancias que se empiezan a liberar empiezan a matar a tu propio sistema inmunológico. A eso le llamamos depresión linfocitaria, es decir, tus glóbulos blancos van a empezar a bajar. ¿Y para qué sirven los glóbulos blancos? Para protegernos contra otro tipo de infecciones. Luego entonces, cuando estos empiezan a morir, yo empiezo a tener inmunodepresión, empiezan a bajar mis defensas. Y cuando empiezan a bajar mis defensas, es muy fácil que cualquier otra bacteria o cualquier otro patógeno entre en mi cuerpo y me genere una mega infección, a la cual vamos a conocer como sepsis, que al final es una de las primeras causas de que lleguemos a falla multiorgánica. Una mega infección que desequilibra metabólicamente tu cuerpo, que hace que tus órganos empiecen a fallar y te matan al final, ¿de acuerdo? Entonces, eso es uno de los caminitos para llegar a esta falla multiorgánica. Por otro lado, esta respuesta inmunológica exagerada, junto con la liberación de todas estas sustancias, genera otros dos fenómenos. Por un lado, daño microvascular. ¿Qué significa? Que tus arterias y tus venas van a empezar a dañarse. Y como mecanismo contradictorio, porque es un fenómeno paradójico, empieza a haber algo que se llama coagulación intravascular diseminada. ¿Qué significa esto? Que en tus vasos sanguíneos pequeñitos se van a empezar a generar microtrombos. Y estos microtrombos van a empezar a dañar órganos. ¿Qué órganos? Los que tienen vasos muy pequeños. Todos tienen vasos muy pequeños, pero órganos críticos que los tienen, de nuevo, los pulmones, el riñón y el corazón. Al final estos microtrombos te van a llevar a falla multiorgánica de nuevo. Y por último, por si no fuera poco, esta misma respuesta inmunológica exagerada con la consecuente sobreproducción y liberación de interleucina 6 y de otras sustancias inflamatorias van a generar que tus plaquetas
Sí, esas mismas plaquetas que se encargan de que cuando te cortes se forme una caustrita inicial para que no te desangres, se sobreactiven. Entonces lo que las plaquetas entienden es que algo está pasando, entonces se tienen que juntar. Y cuando las plaquetas se juntan, se forman trombos. Y cuando se forman trombos, ocurre lo que la gente común conoce como trombosis, ¿sí? Embolismos que pueden caer en el corazón y generarte un infarto agudo del miocardio, o puede llegar al cerebro y generarte un evento vascular cerebral de tipo isquémico. Dato curioso, una parte no importante, pero sí significativa de los casos de coronavirus no han iniciado o no han debutado con problemas respiratorios, sino con datos neurológicos. Y estos datos neurológicos son por alguna trombosis, ¿sí? Hay pacientes que han llegado, e insisto, es muy complejo saberlo, pero hay pacientes que han llegado a los hospitales de muchas instituciones del mundo y que los estudios multicéntricos nos indican que así pasa, con datos de eventos vasculares isquémicos, es decir, con trombosis cerebral asociada a coronavirus, como primer dato, ¿me explico? Entonces, al final, y para resumir la fisiopatología del virus, lo que hace este virus es darle en la torre a las respuestas inflamatorias de tu cuerpo y llevar a tu cuerpo poquito a poco, en los casos más graves, a falla multiorgánica, en donde se va a dañar tu cerebro, se pueden dañar tus pulmones, evidentemente, y de forma mucho más acentuada, porque estos receptores se encuentran más expresados ahí, tu riñón y tu corazón. Entonces, básicamente eso es lo que hace el virus en tu organismo. Y básicamente, entendiendo esto, es de donde entendemos las pautas de tratamiento actual que están empezando a salir y que están intentando en todos los hospitales del mundo para salvar a la gente que tiene esta infección. Respecto a la sintomatología, también es bien complejo hablar porque primeramente tenemos que entender que hay una cantidad importante de pacientes que son asintomáticos. Cuando digo importante, se estima que entre el 75 y el 80% de las personas no van a tener ni un solo síntoma. Sin embargo, los que sí tienen síntoma van a tener estos síntomas y aquí están las proporciones dependiendo de diferentes estudios y de diferentes poblaciones de cuáles fueron los primeros síntomas que se presentaron. Por ejemplo, en el caso de los españoles, la fiebre fue el dato preponderante y fue el más importante de todos. También en los chinos, pero si se dan cuenta hay una diferencia importantísima en porcentajes. De aquí viene esta política actual de muchos lugares en donde te tienen que tomar la temperatura y que es una medida que se debe de tomar en cuenta bastante seriamente, como un factor pronóstico de que tal vez puedas tener la enfermedad. A mí no me interesa si tu fiebre es porque tal vez tienes una gastroenteritis infecciosa o porque a lo mejor sí tienes, pero tienes un resfriado común o etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa es que si tienes fiebre, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario, ¿me explico? Además de eso están todos estos síntomas, aunque debo de decirles, hay pacientes que cursan sin tos, hay pacientes que cursan sin expectoración, hay pacientes que cursan con diarrea, sin diarrea, o sea, esta es la proporción de los datos que tenemos actualmente. Sin embargo, seguimos descubriendo y se sigue aprendiendo día con día de cómo se comporta la enfermedad. Lo que es real, y se los dejo para que lo piensen, es el tema de la temperatura. Debe de transformarse como parte de nuestro protocolo de ingreso, tanto del personal de los centros audiológicos como de los pacientes, en uno de los principales datos a tratar de revisar. Estas son las complicaciones más frecuentes que se han detectado en diferentes poblaciones del coronavirus. Por un lado está el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que tiene una alta tasa de mortalidad, ¿sí? y que en realidad afecta de una manera muy fuerte la vida de las personas, pero como les decía, el fallo multiorgánico, el fallo renal, la diálisis, también son complicaciones. Y si tú no sabes esto, y te vas con la idea de que el coronavirus es únicamente un proceso respiratorio, dirás, pero ¿por qué me fallan los riñones? No, te fallan los riñones porque ya sabemos que causa falla multiorgánica y porque además el riñón expresa una cantidad importante de receptores donde se pega el virus. Simplemente por eso. Y si lo queremos ampliar un poco más, pues también por el tema de la microvasculatura. Y si lo queremos ampliar más, pues también por todos los fenómenos inflamatorios. Es decir, entendamos, y así lo está entendiendo la ciencia actualmente y los artículos, lo entienden al coronavirus como un proceso inflamatorio más que un proceso meramente respiratorio. Respecto a los marcadores de gravedad,
debo de decir que una de las políticas públicas que se establecieron a nivel mundial fue decirte, si tú tienes diabetes, eres cardiópata o tienes hipertensión o eres de edad avanzada, tienes más riesgo de generar enfermedad grave por coronavirus. ¿Pero por qué? En el caso de estas tres personas, ¿sí?, cumplen con una característica bien importante. Estos tres, por un lado, tienen mayor cantidad de receptores donde se pega el virus, y por el otro lado, estos tres comparten que se ha demostrado que tienen una cantidad de esta enzima en sangre libre mucho más. Luego, entonces, el daño pulmonar ya es de ellos per se. Y si a eso se le suma el coronavirus, ahí está la suma de factores para generar gravedad. En el caso de la edad avanzada se transformó en un factor de riesgo para gravedad. ¿Por qué? Porque usualmente, y sobre todo en la población mexicana, hay muy pocos adultos mayores que no tengan alguna de estas tres. Ahora piensen un poco en el impacto que tendrá el coronavirus en nuestro país, considerando que somos de los primeros lugares en obesidad, de los primeros lugares en diabetes y tenemos una alta tasa de cardiopatías. De hecho, las cardiopatías son una de las primeras 5 causas de muertes en nuestro país. Entonces, ojo, porque por eso en México esto se está saliendo de control. Respecto a las pautas de tratamiento, evidentemente no voy a ahondar mucho porque en realidad hay muchísimas pautas de tratamiento dependiendo de la bibliografía que consulten, pero lo que sí te voy a decir es que van de la mano con el cuadrito que te mostré hace un rato. Por un lado, hay investigadores que están tratando de mezclar diferentes medicamentos con varios objetivos. Antivirales para tratar de evitar la replicación del virus, es decir, que sigan haciéndose más. Por otro lado, terapias de inmunosupresión para tratar de disminuir justo esta interleucina 6 para evitar esta inflamación tan grande que hay y al tratar de desinflamar al cuerpo, por decirlo de alguna forma, evitar la falla multiorgánica. Y por otro lado, terapias de inmunomodulación y antivirales, como por ejemplo con el interferón, que a la fecha todos están en fase de prueba. Y hace poquito se hizo, hace poquito, la semana pasada, se hizo muy importante una noticia en donde nos decían que el tocilizumab pues nos daba como una esperanza contra el coronavirus. ¿Qué hace el tocilizumab? Es un medicamento antirreumático y lo que hace realmente es disminuir los niveles de interleucina 6. Luego entonces, cuando yo bajo esa sustancia, la inflamación en mi cuerpo también baja y se ha visto en ensayos clínicos y con pacientes ya reales que sí hay una mejoría significativa. Sin embargo, nada está dicho en este momento. Lo mismo con el sarilumab, por ejemplo. Entonces, bueno, esos son algunos de los medicamentos que se encuentran actualmente en pruebas y que en México, por ejemplo, la COFEPRIS ya aceptó traer cantidades industriales de tocilizumab y en palabras del subsecretario Gatell, en estos momentos cualquier esperanza que tengamos vale. Pues bueno, eso es lo que dicen y el tocilizumab se está transformando en esta esperanza. Aproximadamente, y hablando de las vacunas, hasta el día 10 de junio existían 110 vacunas que estaban en ensayos clínicos. En la videoconferencia pasada del viernes pasado nos preguntaban que cuántas fases hay. Pues depende, a veces hay 3, a veces hay 4, pero de estas 110 vacunas, 8 se encuentran ya en fase 3. Es decir, esto significa que en el mediano plazo nosotros ya podríamos contar con una vacuna. Y dentro de los estudios clínicos que ya han sido informados, expresados o publicados, como le quieran decir, están estas 2 vacunas que han mostrado, por lo menos ya en modelos animales y en los primeros modelos humanos, una mejoría significativa en cuanto a la tasa de contagio y en cuanto a la replicación viral que puede pasar. Es decir, hablando en términos concretos en el mediano plazo, es totalmente viable que ya exista una vacuna. ¿Por qué es importante la vacuna? Porque a diferencia de algunas otras enfermedades virales, con el tema del coronavirus no sabemos por qué hay personas que sí desarrollan inmunidad y personas que no. Antes creíamos que, bueno, pues ya que te dé la infección y como con la varicela, que te dé la infección y que después de que te dé una vez ya no te vuelve a dar. No, actualmente hay ciertas poblaciones en donde les da 2, 3, 4, 5 veces y son 5 veces diagnosticadas y con pruebas serológicas y con pruebas de PCR como con coronavirus. Entonces, ojo, es importante la vacuna porque necesitamos darle la información a nuestro cuerpo para que esté preparado, para que tenga memoria y para que cada que el coronavirus entre, lo pueda matar de manera eficiente.
Esa es la importancia de la vacuna. Y dicho sea de paso, esta nueva normalidad o esta nueva realidad va a dejar de serlo en el momento en el que nosotros tengamos vacuna. Cuando tengamos vacuna, las medidas restrictivas tal vez ya no sean tan necesarias, porque entonces nuestro cuerpo ya va a estar preparado. Pero insisto, todavía le falta un poco. Ahora bien, enfocándome específicamente a cómo diablos me vuelvo a la consulta si estoy en medio del apocalipsis, estoy en la Ciudad de México, o tal vez no, donde sea que estés, pero estoy en semáforo rojo, verde, azul, amarillo o lo que sea. Lo primero que tengo que decirte es que es un tema mucho de sentido común, es un tema que tiene mucho que ver con todo lo que tú puedas estudiar, todo lo que puedas leer y todo lo que puedas aportar a tu consulta diaria. La información es poder. Entonces, lo que te voy a mostrar a continuación es el resultado de investigar en varios pautas internacionales de también empresas que se dedican a la distribución o a la venta directa más bien de auxiliares auditivos. Y esto es lo que nos recomiendan hacer y es interesante porque muchas de estas cosas ya lo sabes, pero vamos a reforzarlas y vamos a explicarte un poco cómo se hacen. Lo primero que tienes que hacer y que tienes que saber muy bien, y que creo que lo sabemos porque diariamente nos bombardean con este tema, es que todo depende de el semáforo en el que te encuentres, ¿sí? Respecto a la fase roja, que es la fase más complicada, aquí te van algunas recomendaciones. En fase roja, lo ideal sería que no abrieras, pero también entendemos que ya ha pasado mucho tiempo desde que empezó todo esto y que pues por un lado necesitamos comer y por el otro lado necesitamos comer. Así de sencillo. Entonces, si haces la reapertura del consultorio, se sugiere que vuelvan los empleados, pero segmentados, ¿sí? No sé, si tú eres dueño de tu propio negocio y nada más estás tú, pues bueno, no hay problema, ¿sí? Pero si tienes personal a tu cargo, en ningún momento, si estás en semáforo rojo, se recomienda que esté todo el personal. Es decir, que se hagan como ciertas brigadas, ciertos equipos y que se vayan intercalando. Eso es lo más correcto, porque solamente así estamos evitando el tema del contagio y por otro lado, así es más fácil la trazabilidad. Imagínate que tú tienes 15 personas a tu cargo, ¿sí? Porque tienes un centro muy grande y haces 3 equipos, el equipo A, el equipo B y el equipo C. Si alguna de las personas del equipo C se enferma, es muy fácil la trazabilidad y lo que vas a hacer. Porque si ya detectas a alguien del equipo C enfermo, a todo el equipo C lo vas a poder mandar a su casa y te quedas con el A y con el B. Si tienes a todos juntos en el consultorio o en tu clínica o donde sea, es mucho más difícil la trazabilidad. ¿Y qué vas a hacer? Si se enferma uno, pues en teoría y según las recomendaciones de la Secretaría de Salud, tendrías que descansar a todos. Entonces, es mucho más fácil si segmentas al personal y van una parte unos días, una parte otros días, y es una recomendación que es bastante valiosa porque te vas a evitar muchos problemas. Citas solamente en caso necesario cuando el semáforo está en rojo, eso sería lo ideal. Sin embargo, entendiendo que ya empezamos a abrir y que mucha gente ya está harta del encierro, aunque no debería de ser porque pues, es para evitar la propagación del virus, pues bueno, lo ideal sería empezar a tener un control extremo del flujo de pacientes, es decir, que tú únicamente programes cierto número específico, que no permitas que nadie más ajeno a esto entre a la tienda y que si entran, pues tengamos que poner un anuncio gigantesco en la entrada diciendo que es solo por cita, que esto es por las medidas de higiene, etcétera, 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 etcétera. Y algo importante que te recuerdo, hoy en día las empresas de auxiliares auditivos tenemos ya muchas opciones de teleasistencia que nos permiten que ya ni siquiera tengas que ver al paciente. Entonces, hemos hecho muchas pláticas y mucho énfasis en el tema del telecare, por ejemplo, porque es una de las herramientas que tenemos actualmente para eso. Pero bueno, supongamos que como en varios estados del país, esto cambia y se transforma en semáforo naranja. ¿Qué te recomendamos? Pues bueno, ya en fase naranja, pues tu consultorio estará al 100% abierto con todo el personal, ¿sí? Pero tomando medidas precautorias. Y una recomendación que aquí te hacemos es, pues sí, ya vas a tener a todo el personal todos los días para mejorar tu productividad, pero nunca juntos, es decir, con horarios escalonados. Mientras que en la fase roja le pedías a una parte de tu personal que fuera lunes, miércoles y viernes, el otro martes y jueves, en la fase naranja lo que vas a hacer es que medio día uno, medio día otro, medio día uno, medio día otros, y en el inter hacer todas las medidas de limpieza, de higiene y demás.
Los desplazamientos serán sí y solamente sí son completamente necesarios. ¿A qué me refiero? A que si tu gabinete trabaja a partir de ir a buscar a médicos para que te referencien pacientes, yo te diría que en este momento busques, si estás en fase naranja, busques alguna otra alternativa. Videoconferencias, llamadas telefónicas, email, lo que sea, redes sociales, todo lo que hemos platicado, pero no salgas a menos de que sea completamente necesario. Ya no tanto por ti, sino porque, ¿qué tal si eres de los asintomáticos? Fuiste a un hospital y entonces pues, llegas a tu punto, no sabes que tienes algo porque no tienes síntomas y empiezas a generar ahí un contagiadero. Control extremo del flujo de pacientes también sigue aquí. Se recomienda que entre paciente y paciente por lo menos haya 1 hora de diferencia. ¿Para qué? Para que se pueda hacer todo el proceso de sanitización correspondiente. Y en la fase verde, que esperemos que algún día lleguemos a la fase verde, ojalá, porque acá en la Ciudad de México nos la retrasan cada vez más. ¿Qué se recomienda? La aplicación de las medidas que ya sabes, de mantener estas medidas de prevención, porque no las vamos a quitar hasta que no haya una vacuna y hasta que estemos vacunados todos. Segundo, ya la movilidad estará permitida, pero con precauciones. Yo bromeaba mucho con la gente con la que trabajo, con mis compañeros, porque decíamos que, pues, bueno, nos compramos nuestro traje de astronauta para irlos a ver a ustedes como nuestros clientes. Nosotros no lo podemos poner, ya que ustedes nos dejen entrar, es cosa aparte. Se permite la presencia de personal externo a las oficinas, pero pues con algunas precauciones. Ya en este momento, por ejemplo, si llega alguien que no estaba citado a comprarte pilas, pues bueno, hay algunas precauciones que hay que tomar, pero ya lo puedes dejar entrar. Y el control moderado del flujo de pacientes siempre con las medidas de precaución. Es decir, el cubrebocas, es decir, pues todo lo que ya sabemos sobre cómo evitar la propagación del virus. Dentro de las pautas obligadas, ya casi para terminar, te cuento que hay un montón de cosas en la bibliografía, hay un montón de cosas que se pueden investigar al respecto, pero básicamente voy a hacer énfasis en esto, en el equipo de protección, en la señalética y en la previsión de situaciones cotidianas. ¿Por qué? Porque es donde más dudas hay normalmente. A veces nos preguntan, oye, es que tengo que ocupar mi traje de astronauta, más mi careta, más la mampara esta de acrílico, más el cubrebocas o doble cubrebocas o el lavable o el no lavable y demás. Ok, te explico. Respecto al equipo de protección, lo ideal serían las mascarillas quirúrgicas tricapa. ¿Por qué? Ojo que no estoy diciendo que no funcione tu N95 y todo este asunto, pero por un lado la relación costo-beneficio es mucho mejor. Por otro lado, son desechables, lo cual buscamos que se hagan desechables, ¿sí? Y tercero, le da esta sensación al paciente de que todo el tiempo estás usando algo limpio, ¿de acuerdo? Entonces, es una recomendación que te hacemos porque vale la pena tomarlo en cuenta. Además, el cambio recomendado de estas mascarillas o de estas cubrebocas es aproximadamente cada 4 horas, lo que significa que si tu jornada laboral es de 8 horas, o la jornada laboral de tu personal es de 8 horas, tú tendrías que proveerle por lo menos 2 mascarillas diarias a tu personal. Y tienes que establecer un protocolo del manejo de desechos, porque no sabemos si está contagiado. Entonces, cada cubrebocas que se tire tiene que tirarse en un lugar especial, que sea desechado después de forma especial. ¿Me explico? Porque acá no vale tener la basura común y ahí están empezando a aventar todos los cubrebocas. Te recomienda por un lado destruirlos y después lavarte muy bien las manos, tenerlo en un lugar especial y tirarlo en una bolsa especial con una etiqueta especial para que también el personal de manejo de residuos sepa de lo que se trata. ¿Me explico? Otra recomendación es establecer desinfectante de manos en puntos clínicos del gabinete. Aquí tampoco se necesita un esfuerzo gigantesco. Compra desinfectante y ponlo por todos lados. Antes de entrar al consultorio, en la entrada, en la recepción, el chiste es que lo tengas por todos lados y que promuevas la cultura de usarlo y usarlo y usarlo y usarlo. E incluso es importante que tú, antes de atender a algún paciente, enfrente de él lo hagas y que le pidas que él también lo haga en ese momento. ¿Me explico? Uno de los temas controversiales y que también depende de la bibliografía donde lo busquen, pero yo estoy en contra, a favor de lo que está aquí, es que el uso de guantes no ha demostrado evidencia como inhibidor del contagio. ¿Por qué? No porque no sean buenos los guantes, sino porque, sobre todo en la población latinoamericana, se ha visto que los mismos guantes que te pones a las 8 de la mañana son los que traes hasta las 8 de la noche. Y entonces esto da una sensación de falsa seguridad para el profesional de la salud y no se lavan las manos porque trae guantes. Pero acá ya no se trata de tu seguridad. Evidentemente, tal vez cuando te quites los guantes tú vas a estar limpio y con una lavada de manos basta.
Pero si tú estás manipulando cosas todo el tiempo y demás, puede ser un vector de la infección. Entonces, ojo, el uso de guantes no ha demostrado evidencia significativa de ser una medida de prevención. Y por otro lado, te pongo en este cuadrito rojo algo que me pareció muy importante que sepas. El uso de caretas, de paneles de acrílico divisorios y toda indumentaria de plástico que no sea desechable además, está totalmente supeditado a qué tan limpio seas. Si tú tienes tu careta y bueno, y la quieres ocupar y demás, que además no te garantiza nada porque la careta tiene espacios por donde puede circular el aire, pues, digámoslo, se dice y no pasa nada, pero si la quieres ocupar porque te hace sentir más seguro o porque quieres dar una imagen mucho más pulcra para el paciente, tienes que garantizar que lo vas a estar sanitizando constantemente. Porque si te quedas con la misma careta todo el día, pasa exactamente lo mismo que si no trajeras nada y al contrario, puedes transformarte en un vector de la infección. Lo mismo pasa con los paneles divisores de acrílico. Si no vas a tener una pauta de desinfección o más bien de sanitización constante, entonces no vale la pena que lo pongas porque estás haciendo un mal en vez de un bien. Por eso, al día de hoy, los materiales desechables siguen estando tanto en auge, porque es úsese y tírese, ¿de acuerdo? Que es lo que buscamos. La toma de la temperatura. Aquí yo lo pongo muy tajante y muy imperativo, pero debería estar prohibido acceder a cualquier lugar público. Y acá en la Ciudad de México lo aplican bastante bien. En el súper, aunque a veces no saben ni siquiera tomar la temperatura, pero bueno, en el súper no te dejan entrar si tienes una temperatura igual o mayor a 37.5 grados. ¿Qué pasa si sí? Porque hay factores modificadores de la temperatura. Ejemplo, ¿qué pasa si estás en Torreón y está haciendo un calor de los mil demonios? Evidentemente pudiese ser que en el momento de que te tomen la temperatura estés arriba de los 37.5, que es raro, pero pudiese ser. ¿Qué te recomiendan las pautas internacionales? Antes de seguir con todo tu proceso, porque tampoco lo vamos a correr del punto, te recomiendan esperar 10 minutos. Y si después de estos 10 minutos vuelves a hacer la toma de la temperatura con uno de estos termómetros, acuérdense, todo de distancia, y se vuelve a repetir esta lectura, no lo puedes dejar entrar. Esto aplica para clientes, esto aplica para familiares, esto aplica para trabajadores. Si está arriba de 37.5 grados, lo tienes que regresar. No puede entrar porque es potencialmente un caso que no ha sido detectado. Este es un ejemplo de la señalética que tal vez valdría la pena que tú consideraras para que sepas qué es lo que le tienes que enseñar o no a tu gente o a tus pacientes. Aquí el flujo es muy sencillo. Aquí está la entrada, empezamos, nos ponemos la máscara antes de entrar, ¿sí? No, llegamos a la recepción, nos toman la temperatura, si la temperatura está mayor a 37.5 me tengo que ir a mi casa, si está menor a 37.5 me quedo, me voy a trabajar, hago lo que yo tenga que hacer y recomendaciones importantes, si tengo elevadores o cosas así en el edificio donde trabajo, recordar que en este momento vale mucho más la pena irse por las escaleras o que si estás en una planta muy alta, una sola persona por elevador, porque también es un medio de contagio. Y bueno, seguir, ¿sí? Tratar de hacer una cosa más o menos como esta para saber cómo vamos a proceder. El uso de la mascarilla debe ser obligatorio, ¿sí? Siempre. Y además, incluso con mascarilla debemos de tener 1 metro de distancia aproximado entre colaborador y colaborador o entre profesional de la salud y el paciente. ¿Esto por qué se los digo? Porque yo sigo a muchos médicos en mis redes sociales y veo cómo están celebrando cumpleaños y veo cómo están haciendo fiestas adentro de los hospitales y veo cómo están haciendo todas sus cosas y nadie trae cubrebocas y nadie... Y ojo, nosotros somos los primeros que deberíamos de estar con el cubrebocas y con todas las medidas precautorias. ¿Me explico? Entonces, ojo con eso, por favor. Tienen que prever las situaciones cotidianas ahora que abran sus consultorios. Por ejemplo, el uso de áreas comunes. ¿Tienes comedor? Ojo. Lo ideal sería que como en ese momento no todos van a traer cubrebocas porque pues tienes que comer, se hagan horarios para comer, ¿sí? Que no se comparte el comedor si es muy pequeñito, que veamos si hay más áreas comunes, que no estén las mismas personas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eso va a generar situaciones que pueden ser de potencial riesgo para ti, para tu negocio, para los pacientes y bueno, para todos en general. Ahora sí, para terminar. ¿Qué hacemos si sospechamos tener un contagio? ¿Sí? ¿Qué hago yo si creo que estoy contagiado? Porque tengo ciertos síntomas, porque la fiebre no baja, o porque tengo 37.5 de manera permanente y no sé qué hacer, aunque no me sienta mal.
Lo primero es comunicarse con el sistema de salud local. En el caso de México, se habilitó la línea de Locatel. Y voy a hablar específicamente de México, aunque sé que nos están viendo de otras partes del mundo. En México, ¿cómo funciona? En México tú hablas a Locatel, pasas por varios cribados, es decir, por varios test, y a partir de ahí ellos estiman el riesgo que tienes tú de padecer o no coronavirus. Si hay un riesgo muy alto, ellos te sugieren hacerte la prueba. Ojo, te sugieren, porque por lo menos en la Ciudad de México no hay un programa para hacerte las pruebas de momento, que en últimas no tiene una relevancia importante si sí te quedas en tu casa. ¿Me explico? Hay que establecer contacto con las personas con las que se tuvo contacto en los días previos, incluso si tuviste la mascarilla y todo, bueno, hay que decirle a la gente, ¿sí? En algunos de los foros en los que participé decían es que el coronavirus debería ser tratado como una enfermedad de transmisión sexual. Cuando descubres que tienes una enfermedad de ese tipo, deberías de avisarle a las parejas que tuviste o a la pareja que tienes esa infección, pues para que ellos también hagan lo propio y se revisen, ¿me explico? Aplica la misma lógica en este sentido. Deberíamos tener acceso a la prueba diagnóstica, que en el caso de México es únicamente en medio privado. Y algo bien importante, si no eres tú el que está con caso probable, pero alguno de tus colaboradores te habla y te dice, ¿sabes qué? Es que parece ser que tengo coronavirus, inmediatamente tienes que hacer la sanitización del centro de trabajo completito. ¿De acuerdo? Porque acuérdate, hay superficies en donde el virus puede permanecer hasta 72 horas. ¿Y qué tal si yo me enteré hoy que tengo coronavirus y fui ayer a trabajar? A eso nos exponemos. Entonces, ojo. Por último, y esto lo pongo porque alguien me lo preguntó, ¿cuáles son las pruebas que existen actualmente para detectar COVID? Digamos que se dividen en dos. En el estándar de oro, que es esta que está, digamos, recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es la de la reacción en cadena de polimerasa, pero con transcriptasa inversa, pues todo un rollo bioquímico, pero bueno, lo que hace esta prueba es realmente diagnosticar si está el virus en tu cuerpo o no, porque detecta fragmentos del material genético de este virus. Entonces, por ahí, una divulgadora científica que se llama Débora García Bello, y aquí pueden encontrar esta información, decía, ¿sí? Si en esta prueba de la PCR das positivo, no significa necesariamente que estés enfermo. Has podido no haber desarrollado la enfermedad y puede que seas asintomático, ¿de acuerdo? Entonces, en un mundo ideal, si nosotros le hiciéramos esta prueba a 10 personas y si las 10 personas salen positivas, no significa que las 10 personas estén enfermas, ¿me explico? Puede ser que algunos pues no desarrollen síntomas y por lo tanto pues, son asintomáticos y no van a tener nada. Alguna otra proporción tal vez sí, pero este es el estándar de oro al día de hoy. En México existen ya varias alternativas desde hace un mes aproximadamente para el diagnóstico a través de PCR, pero pues, desafortunadamente es una prueba que es costosa, pero que vale la pena sobre todo si tienes la duda de si tienes o no la enfermedad. Por otro lado, existen las pruebas serológicas o pruebas rápidas. Estas pruebas serológicas, el principal problema es que tienen una sensibilidad entre el 64 y el 80%, e incluso hay bibliografía que te dice que en algunos casos las pruebas importadas de China tenían una sensibilidad menor a la que te decían. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez la prueba podía decir negativo, cuando en realidad sí tenías el virus. ¿Me explico? Estas pruebas serológicas se dividen en dos. Unas que detectan anticuerpos contra el virus y otra que detectan antígenos. Para hacerlo muy sencillo, detectar anticuerpos significa detectar si tu sistema inmunológico ya tiene cierta información sobre el virus, ¿sí? Y esto únicamente te habla de exposición o no exposición al virus y ya. No te dice si en este momento hay infección activa, aunque hay ciertas bibliografías en donde te dicen que según el título, o es decir, la cantidad de anticuerpos que tienes en la prueba, vas a tener mayor probabilidad de tener infección activa o no. Pero bueno, esa es una. Y la de antígenos es una prueba todavía menos sensible, su sensibilidad es la más baja de todas, y esto lo que detecta son pequeños pedacitos del virus que pudieron haber estado en tu cuerpo. Pero como de nuevo dice Débora García Bello, para garantizar que has superado la enfermedad se hacen estas pruebas serológicas. ¿Sí? Es únicamente para ver si tienes anticuerpos contra el coronavirus. Lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que yo te recomiendo si tú tienes coronavirus o alguien de tu equipo tiene coronavirus es confirmemos con PCR. Ya que salió que sí tiene coronavirus con PCR, confinemos en la casa, esperemos que no haya ninguna complicación. Después de 21 días,
confirmemos con PCR otra vez y en teoría debería salir negativa. Y después hagamos la prueba serológica de inmunoglobulina G y esta te deberá te deberá dar un dato sobre exposición al virus, pero no en fase aguda. Entonces, insisto, serían 2 de estas y una de estas, así de complejo. Ahora bien, para sintetizar, ¿tienes tú la sospecha de que tienes coronavirus? Consulta a tus autoridades locales, avísale a las personas con las que estuviste cerca, y si eres dueño de un negocio y alguien de tu equipo parece ser que tiene coronavirus, dedícate a hacer la sanitización lo más intensa que se pueda. Ahí sí, échale un cerillo a tu negocio y empieza desde cero. Sabes que no es cierto, pero bueno. Para terminar ahora sí, filosóficamente, y esto es como algo muy intenso, el COVID se ha impuesto como una estrategia de aprendizaje y creo que así es como lo tenemos que ver. Con el coronavirus aprendimos que la sana distancia es importante y a veces dolorosa, sobre todo para los que estamos lejos de nuestra familia por tiempo prolongado, para nuestro cuerpo, pero para también nuestras almas. ¿Cómo va a ser esta nueva realidad en donde como profecía cumplida, porque pues hay muchos libros en donde hablaban de cómo iba a ser el futuro y se está cumpliendo, los susurros ya se transformaron en textos, WhatsApp, las reuniones en videos, como ahorita, y los miedos en fobias? Entonces, tengamos en cuenta que, como siempre lo digo y como siempre lo hemos dicho todos, el coronavirus llegó para quedarse y llegó para permear de una manera bien importante en la forma en la que estamos acostumbrados a trabajar y más que eso, a vivir. Acá les dejo, evidentemente esto va a estar subido en YouTube por si quieren tomar nota después, la bibliografía consultada en donde pueden encontrar los datos de los que les acabo de platicar. Hay bastantita información, hay muchos artículos en donde ustedes pueden sacar como datos muy válidos. Y si tú el que me estás viendo no eres médico y dices, bueno, a mí que me interesa esto, créeme, de verdad vale mucho la pena que estés informado de estos casos, sobre todo para la gestión de tu punto de venta y sobre todo para que también puedas hablar con los pacientes del tema. Creo que es una de las cosas más importantes. Y si eres vendedor, más aún todavía. ¿Por qué? Porque dentro de la conversación actual, el coronavirus va a salir sí o sí en cada proceso de venta. Entonces, pues muchas gracias por su atención, les dejo mis datos y voy a quitar la cámara compartida, la pantalla compartida, y creo que ahí ya me veo yo, no sé, creo que ya me veo, sí. Entonces, pues hasta aquí la plática del día de hoy. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir. Adriana Zamora, muchas gracias, como siempre, buenísimo, muchas gracias que te haya gustado a ti, Adriana. Nadie. Muchas gracias, José. Viniendo de ti, eso es un gran halago. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario en lo que hablo, adelante. Les cuento un poco. Esta videoconferencia, como todas las demás, muchas gracias, José, por ese comentario. Como todas las demás, van a estar en nuestro canal de YouTube. Les cuento que pues seguimos en confinamiento, vamos a seguir haciendo estos esfuerzos, vamos a seguir haciendo estas videoconferencias. La doctora Catalina Buya nos está preparando una presentación muy interesante acerca de todos los desafíos que implican para una persona hipoacúsica el simple hecho de traer un cubrebocas. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Sí? Entonces, ojo que vamos a estar preparando mucho de esos. Tenemos un montón de contenido ya para electromedicina, para que ustedes sigan aprendiendo de los equipos, para que sigan aprendiendo de las pruebas. Y pues no nos vamos a seguir aquí durante un muy buen rato. Los invito, como toda la vida, a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Casmed en todos lados, en Facebook, estamos en Instagram, en donde nuestro diseñador y community manager está haciendo un trabajo fabuloso con todo lo que se está subiendo diariamente junto con todo el equipo. Y tenemos ya nuestra página de internet activa, que es con acceso, entonces es www.casmed.mx. ¿Qué nos dice? A ver, ya no entendí. Unos comentarios. A ver, esto es interesante. Nos dice José Luis Anabalón, unos comentarios. Lo ideal es que tus trabajadores se cambien ropa al llegar, atender e irse. Ojalá tengas un uniforme o algo distinto. Sí, y les voy a contar algo importante, y esto viene de la experiencia totalmente personal.
Mi señora madre es enfermera, ella está en el hospital y está trabajando con pacientes todo el tiempo, que si bien es cierto y afortunadamente no está en una zona realmente de exposición al virus, ella está en el filtro donde llegan los pacientes, sí es una práctica que ya tienen en las instituciones, por lo menos del sector salud de gobierno, hablo específicamente del ISSSTE. En el ISSSTE ya no te dejan entrar con ropa de enfermera, de hecho mi mamá por seguridad ya de su casa al trabajo no va de enfermera. En el interior de la clínica tiene un traje especial, se pone su trajecito, se pone todo su sistema de protección, hace todo su trabajo, acaba, ahí mismo se da un baño, se pone su ropa de civil y se va a su casa. Entonces, muy buen apunte, José Luis, como toda la vida, porque sí es importante entender que hasta nuestra ropa puede ser un vector de contagio. Entonces, no sé si hay algún otro comentario, algo más que quieran platicar, saber. Esperemos la vacuna llegue prontito, pero si no, les repito mi nombre, soy el doctor Mario Laguna, somos honrosamente CASMED y vamos a estar acá siguiendo haciendo contenido para ustedes todas las semanas. Les mando un abrazo muy grande, de verdad síganos en todas nuestras redes sociales y cualquier cosa se pueden comunicar ya sea con su servidor o con cualquiera de sus asesores comerciales o a la página de internet que ya les mencioné. Cuídense mucho, que tengan muy buen fin de semana y hasta el lunes. Que tengan buen fin por tercera vez. Bye bye. Gasmet, connecting our senses.